Para hacer el análisis político respectivo, y estamos con José Guevara, exgobernador e integrante del comité político del Partido Morado, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y yo quería partir ahí con lo que conversábamos con el doctor César Nakazaki, bastante claro con la posición de lo que ha decidido, la investigación que le ha abierto la Fiscalía a la presidenta Boluarte. Yo quería escuchar de parte de ustedes, en el caso que nos amerita estas revelaciones del ex premier Otárola, de que efectivamente se sometió a un procedimiento quirúrgico en la nariz, pero que estuvo despachando, ¿habría infracción constitucional? ¿Habría delito como investiga la Fiscalía? Yo tengo una posición ahí porque yo no creo que sea inflado por los medios, pero bueno, porque nadie le dijo a Alberto Otárola que revele lo que tuvo que revelar. Pero, doctor Mesías Guevara, ¿es un escándalo inflado, insustancial, como opina el doctor Bedoya? En lo personal, considero de que lo que ha hecho la presidenta es un hecho grave, que a la vez es un hecho penoso y a la vez irresponsable. Una operación de una rinoplastía, con el debido respeto que se deben a aquellos que se lo hacen, va más allá incluso de la vanidad hasta una frivolidad, porque se entiende que hubiera sido algo clínico, patológico grave, en la que hubiera ella necesitado hacerse esa operación. Hoy en día, por los medios de comunicación nos enteramos que muchas personas que se someten a este tipo de operaciones, como liposucción, han fallecido en el quirófano. Y por ese hecho considero que es una actitud irresponsable, toda vez que no hay vicepresidente de la República. En el supuesto negado que hubiera ocurrido este hecho lamentable que no ha ocurrido, ¿quién hubiera asumido la presidencia de la República? ¿El presidente del Congreso? Y yo pienso, discúlpame Javier, de manera un poco, no diría ventajista, sino que lo que hubiera ocurrido es que hubiera habido adelanto de elecciones. Fíjate que yendo al otro extremo hubiera ocurrido algo positivo para el país incluso, pero no, pues tampoco le podemos ofrecer ¿qué te digo?, desear algo malo a una persona. Yo lo que más bien creo es de que lo que ha dicho el señor Otárola es algo grave, algo que se merece una acusación constitucional y una denuncia penal incluso, porque lo que ha ocurrido es algo gravísimo para el país. La señora ha puesto en juego la gobernabilidad. Por supuesto que ahora coincido con Javier en el sentido de todo lo que hay escrito, pero sin embargo ella lo busca. Por ejemplo, y todo gira en torno a la vanidad. Los roles es un acto de vanidad. ¿Quién se le ocurre recibir un regalo de roles y luego lo niega, se te dice, contradice? Hay leyendas urbanas que otras cosas ocurrirían en Palacio de Gobierno y por lo tanto yo creo que sí. La señora Boluarte el 8 o 7 de diciembre de 2002 debió haber convocado elecciones. Mira, Javier, con el debido respeto que te mereces, lo que tú estás haciendo es una interpretación auténtica, porque la Constitución lo dice con claridad, que si hubiera habido este tema, hubiera habido elecciones generales. Tenía que reformarse, elegirse tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Y eso ha ocurrido a través de toda la historia. Eso es algo que está tácitamente establecido. Por lo tanto, aquellos que dicen, respetuosamente discrepo contigo, en el sentido de que las elecciones son generales, eso lo han sacado recién. Recién lo sacaron cuando pensaban decir, lo sacamos a Castillo, pero nosotros nos quedamos. Oye, ¿qué es eso? Que tienen que irse todos. No. Pero escúchame, pues, tienen que irse todos. Y además, fíjate que lo que ocurre es que esa inestabilidad que hoy estamos viviendo tiene como epicentro al Congreso de la República. Y este Congreso de la República, en el que tú y yo hemos coincidido, hemos sido congresistas, incluso te comentaba que tú has sido hasta con mi padre parlamentario, y entonces nos conocemos hace mucho tiempo atrás, y siempre hemos estado en la misma ruta, a veces distintos. Pero sin embargo, lo que hoy está viviendo este Congreso de la República es el epicentro de la ingobernabilidad, es el epicentro que se ha convertido en una maquinaria devoradora de la institucionalidad. Y la verdad que si algún día el próximo Congreso del 2026, la gran tarea tiene que hacerse es reponer y deshacer todo lo que este Congreso ha hecho. Entonces, por lo tanto, yo sí me hubiera regocijado si hubiera habido adelanto de elecciones
porque la inestabilidad política que hoy estamos viviendo es muy grande, provocado por el Congreso y provocado por la Presidenta de la República. Recuerda que en ese entonces no había Congreso ya, porque te vacó a ti y cerró el Congreso, o sea que ya no había. No, pero está muy interesante el debate además, pero les pido unos instantes, vamos a ir rápidamente a una pausa, pero venimos para justamente continuar con esta discusión y sobre todo las perspectivas políticas y lo que se viene aprobando también en el Congreso de la República, que me interesa saber su opinión, no solamente la valla de 1% en la sumatoria, ojo, de alianzas, sino también que el Parlamento vaya a crecer en los próximos años. Pero vamos a una pausa y venimos con eso. Continuamos en Cuentas Claras, estamos conversando con Mesías Guevara sobre diversos temas políticos, legales y constitucionales. Además, volvemos a otro tema que tiene que ver evidentemente con la presidenta Dina Boluarte antes de pasar al Congreso de la República. Y es el trámite que se le ha dado justamente en la Comisión Permanente a dos denuncias claves, además ya del tema de las operaciones, dos denuncias claves que sí son importantes. Una tiene que ver con el caso Rolex, donde ella misma admite que efectivamente estaba utilizando los relojes que le había dado su Huayqui Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, pero el otro más grave tiene que ver con las muertes al inicio de su gestión, cuando ocurrieron las protestas y todo lo que ya todos los peruanos sabemos. La Comisión Permanente recién le ha dado trámite a estas dos denuncias. Y uno puede pensar, ok, ¿cuál va a ser el camino en el Congreso de la República en términos políticos para esta denuncia? Vamos a un punto clave, ¿no? Porque yo entiendo el punto de que no es ideal en ningún país pues el nivel de inestabilidad que un presidente salga y entre otros y lo que todo eso genera. Pero también cuando uno se pregunta, oye, el tema de las muertes, ¿cuánto tiempo ha pasado? El tema está diciendo es que esto va a demorar muchísimo. El tema, lo que ha explicado Javier, es muy bien, con mucha claridad, el tema del procedimiento parlamentario. Pero más allá del procedimiento parlamentario está lo que todos nos preguntamos, ¿por qué ha demorado tanto? ¿Por qué se ha tapado este hecho grave que ha ocurrido con esta muerte de peruanos y peruanas, con la cual seguramente muchos están de acuerdo, otros en desacuerdo, pero sin embargo son vidas de peruanos y peruanas que se han perdido por una represión brutal que ha habido de parte de la policía y las Fuerzas Armadas, y que todo indica que la señora presidenta también había tomado la decisión. Incluso hay contradicciones con las Fuerzas Armadas, tanto el Ministerio Público de Ayacucho como el Ministerio Público de Puno, donde han habido ya denuncias, incluso algunos policías que han sido ya también comprendidos en la denuncia fiscal. Y sin embargo el Congreso se ha hecho la vista gorda. ¿Y por qué se ha hecho la vista gorda del Congreso? El Congreso se ha hecho la vista gorda, como siempre, por un interés subalterno, que es de sobrevivir hasta el 2026. Eso es lo que ha ocurrido. El Congreso está actuando y está legislando a imagen y semejanza de sus intereses personales, anteponiendo sobre lo de la nación. Y por eso es un hecho gravísimo lo que ha ocurrido. Ha hecho que simplemente traslapar esta denuncia que ha debido dar trámite con lo que Javier muy bien ha explicado, todo el procedimiento parlamentario. Y yo ahí considero, Javier, por todo lo que se ha visto, que sí ha habido excesos. Incluso en el caso de Puno, se ve con mucha claridad que un policía le dispara a un adolescente por la espalda, incluso a mansalva y a alevosía. Y por otro lado también que pretendieron hacer aparecer que ese policía había sido quemado incluso por la población, cuando al final se ha demostrado por la propia policía que la población no había sido, sino que habían sido sus propios compañeros. Entonces sí ha habido exceso, y esos excesos incluso ha llevado, como dije hace un instante, que el Ministerio Público esté actuando tanto en Ayacucho como en Juliaca y en otras zonas del Perú. En relación a la presidenta, ahí coincido contigo, en el sentido de que ella no puede ser en estos momentos, digamos, sentenciada, pero porque acabe ni enjuiciada. Por eso, ni enjuiciada, pero sí investigada. Y eso han hecho con Pedro Castillo, han hecho con la propia Dina Boluarte. Entonces, lo que aquí estamos viendo, lo que Omar nos ha puesto en la mesa, es en el sentido que por qué la Comisión Permanente no le dio el trámite, como tú bien has explicado. Tú lo has explicado la línea de tiempo con mucha claridad. De la Comisión Permanente debió pasarse a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Ahora otra vez, la subcomisión de acusaciones constitucionales de este periodo y el periodo anterior han actuado también de manera irresponsable. Recordemos, e interesada incluso, recordemos que la señora Boluarte estuvo en un proceso a punto de ser inhabilitada constitucionalmente por el tema de la Purima. Pero sin embargo, los llamados congresistas anticaviares, los llamados congresistas anticomunistas, blindaron a la señora y lo pusieron de presidente de la República. Y luego ella, como correspondencia, se presenta y dice, nos quedamos hasta 2026. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Debate interesante, vamos a repetirlo de todas maneras, pero muchísimas Pero gracias. como te dice Javier, no metas a... Nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias.